Ella pidió el divorcio, pero yo nunca me casé. Ella acabó presa. El ajuste de la corrección geométrica en una imagen satelital de alta resolución requiere una paciencia que roza lo monástico. Estaba sentado en mi estudio, un espacio climatizado y silencioso en la planta baja de mi casa, observando cómo las líneas de elevación de un terreno en la Patagonia se superponían con los datos del catastro digital. Me llamo Fabián, tengo 36 años y soy cartógrafo forense y analista de sistemas de información geográfica. Mi trabajo no consiste en dibujar mapas bonitos para turistas. Mi trabajo consiste en definir la verdad sobre el terreno. Trabajo para gobiernos, para corporaciones mineras y, a veces, para tribunales internacionales que necesitan saber exactamente dónde termina la propiedad de uno y dónde empieza la invasión del otro. Mi vida se basa en coordenadas, en límites precisos, en la certeza absoluta de que un metro cuadrado es un metro cuadrado aquí y en la China. No hay espacio para la ambigüedad en mi profesión. Si una línea está mal trazada, se pierden millones de dólares o estallan conflictos fronterizos. Esa mañana de martes era idéntica a cualquier otra. El silencio de mi casa solo se veía interrumpido por el zumbido casi imperceptible de los servidores donde almaceno terabytes de datos topográficos. Me gusta el silencio, me gusta el control. Desde que terminé mi última relación seria hace 4 años, había construido una vida de soltero metódica, solvente y tranquila. Mis inversiones habían dado frutos, mi reputación profesional me permitía cobrar tarifas obscenas por consultorías de un par de semanas. Y mi mayor preocupación ese día era si debía o no comprar una nueva cafetera de grano molido. El timbre de la puerta sonó a las 10:15, un sonido agudo que rompió mi concentración. Fruncí el ceño, guardé el progreso de mi mapa de capas y me levanté. No esperaba paquetes, no esperaba visitas. Al abrir la puerta, me encontré con un mensajero motorizado, un hombre joven con el casco puesto y una carpeta de plástico impermeable en la mano. ¿Señor Fabián D?, preguntó, leyendo la etiqueta. Soy yo. Tengo una notificación judicial para usted. Necesito su firma y su documento de identidad. Sentí una punzada de extrañeza, pero no de miedo. En mi línea de trabajo, a veces me citan como perito experto en litigios de tierras. Asumí que sería algún caso de lindes entre terratenientes en el norte del país. Firmé el dispositivo electrónico, tomé el sobre grueso y cerré la puerta. Fui a la cocina, tomé un cuchillo de cerámica para abrir el sobre con cuidado de no dañar el contenido y extraje el legajo de papeles. Lo que leí en la primera página hizo que mi cerebro, acostumbrado a procesar datos complejos, se detuviera en seco. Las palabras no tenían sentido. Era como leer un mapa donde el norte está en el sur. Demanda de divorcio vincular y liquidación de la sociedad conyugal. Actora, Valeria Sofía M. Demandado, Fabián Andrés D. Leí el encabezado 3 veces. Divorcio, sociedad conyugal. Valeria, conocía a una Valeria, hace 10 años. Fue una relación de verano, intensa, caótica, propia de los 25 años, que duró lo que duran las pasiones inmaduras, 6 meses. Ella era una aspirante actriz, una mujer volátil, hermosa y con una tendencia preocupante a la mentira patológica que en ese momento yo confundí con creatividad. Terminamos mal. Ella quería un estilo de vida que yo, siendo un estudiante de posgrado becado, no podía darle. Me dejó por un productor de eventos que tenía un coche deportivo. No la había vuelto a ver, ni a hablar con ella, en una década. Y sin embargo, ahí estaba su nombre, impreso en papel legal timbrado, exigiéndome el divorcio. Me senté en el taburete de la cocina, sintiendo como una risa nerviosa subía por mi garganta. Tenía que ser un error homónimo. Alguien se había equivocado de Fabián. Yo nunca me había casado, jamás, ni con Valeria, ni con nadie. He asistido a bodas, he sido padrino, pero nunca he firmado un acta de matrimonio. Mi estado civil en todos mis documentos, en mi pasaporte, en mis declaraciones de impuestos, era soltero. Seguí leyendo, y la risa se me congeló. La demanda detallaba que habíamos contraído matrimonio civil hace 5 años, en una localidad pequeña de la costa, un pueblo turístico donde Valeria y yo habíamos pasado un fin de semana, hacía 10 años. Pero la fecha del acta matrimonial era de hace 5 años. Según el papel, llevábamos un lustro casados. Y ahora, ella solicitaba el divorcio por diferencias irreconciliables y exigía, como medida cautelar, el embargo preventivo del 50% de mis bienes, incluyendo mi casa, mis cuentas bancarias y mis activos de inversión, alegando que todo había sido adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Hablaba de nuestro hogar, hablaba de nuestro nivel de vida, hablaba de una pensión compensatoria millonaria porque ella había sacrificado su carrera para apoyar el crecimiento profesional del marido. Dejé los papeles sobre la encimera de granito. Mis manos no temblaban. Mi pulso, curiosamente, se había ralentizado. Es lo que me pasa cuando enfrento una crisis técnica grave. Me enfrío. Me vuelvo analítico. Esto no era un error administrativo. Esto era un ataque. Era una falsificación de la realidad. Alguien había trazado un mapa falso de mi vida y estaba intentando usarlo para robarme el territorio. Fui a mi estudio. Encendí el ordenador principal. Lo primero que hice fue buscar a Valeria en redes sociales. No había sabido de ella en años. La encontré rápido. Su perfil era público. Valeria M.,
life coach and mentora de abundancia. Fotos en playas, fotos con frases motivacionales vacías, fotos en restaurantes caros. Pero si mirabas de cerca, con el ojo de alguien que analiza píxeles, se notaba la impostura. La ropa era de marca, pero a veces se repetía demasiado. Los viajes eran siempre a lugares cercanos parecidos a destinos exóticos. Y entonces, vi una foto de hace 3 semanas. Ella estaba posando frente a un coche nuevo. El pie de foto decía, manifestando la abundancia que el universo me debe. Pronto, todo cambiará. Almohadilla justicia divina, almohadilla nuevo comienzo. Ella sabía lo que hacía. Me había estado vigilando. Sabía que me había ido bien. Sabía que yo era un blanco solvente. No la llamó para gritarle. No le mandé un mensaje preguntando qué demonios pasaba. Eso es lo que haría un hombre asustado o furioso. Yo soy un cartógrafo. Primero, necesito conocer el terreno. Tomé el teléfono y marqué el número de un antiguo contacto, el doctor Lozano. Lozano no era un abogado de familia de esos que salen en los anuncios de televisión prometiendo divorcios rápidos. Lozano era un especialista en derecho penal y fraudes complejos. Había trabajado conmigo en un caso de disputas de tierras donde una empresa constructora había falsificado escrituras de 1950. Era un tiburón que nadaba en silencio. ¿Fabián? Su voz sonaba rasposa, como si acabara de fumar un puro. Hace tiempo que no necesito un mapa. ¿Qué pasa? No es un mapa, Ricardo. Me llegó una demanda de divorcio. Vaya, no sabía que te habías casado. Felicidades atrasadas y pésame actual. Ese es el punto, Ricardo. No me casé, nunca. ¿Cómo? Me demanda una exnovia de hace 10 años. Dice que nos casamos hace 5. Quiere la mitad de todo. Interesante. El tono de Lozano cambió. Se volvió afilado. ¿Tienes el documento ahí? Sí. No hagas nada. No la llames. No publiques nada en redes. No muevas dinero de tus cuentas, porque si ya pidió cautelares, mover dinero se verá como ocultamiento de bienes. Ven a mi despacho en 1 hora. Trae todo. Y Fabián, sí, si esto es lo que creo que es, no estamos hablando de un divorcio. Estamos hablando de un crimen federal. Falsificación de documento público, fraude procesal y estafa. Si ella quiere guerra, le vamos a dar un apocalipsis. Llegué al despacho de Lozano con la precisión de un reloj suizo. Su oficina olía a cuero viejo y tabaco de pipa. Él revisó la demanda con una lupa, literalmente. El acta de matrimonio adjunta, parece real, murmuró. Tiene los sellos, tiene las firmas. O es una falsificación maestra, o alguien dentro del registro civil es corrupto, completé yo. Exacto. Hace 5 años, ¿dónde estabas tú en esa fecha? Señaló el día de la supuesta boda, 14 de marzo de hace 5 años. Saqué mi portátil, abrí mi base de datos personal. Yo registro todo, mis movimientos, mis trabajos de campo. El 14 de marzo de hace 5 años, tecleé la fecha. Yo estaba en el desierto de Atacama. Estaba haciendo un levantamiento topográfico para una planta solar. Estuve allí 3 semanas. Tengo los registros del GPS, los vuelos del dron, los recibos del hotel en Antofagasta y el pasaporte sellado de entrada y salida del país. Lozano sonrió, una sonrisa depredadora que mostraba muchos dientes. Perfecto. Físicamente imposible que estuvieras casándote en un pueblo de la costa atlántica a 2000 kilómetros de distancia. Esto es jaque mate, Fabián, pero no vamos a enseñarle nuestras cartas todavía. ¿Qué sugieres? Ella presentó la demanda. El juez tiene que notificarte, cosa que ya hizo. Ahora tenemos que contestar a la demanda. Si simplemente decimos es falso, el juez abrirá un periodo de prueba largo y tedioso, y mientras tanto, tus cuentas podrían seguir congeladas por precaución. No, vamos a jugar su juego. Vamos a presentarnos a la audiencia de conciliación. ¿Quieres que la vea? Quiero que ella te vea. Quiero que ella crea que te tiene acorralado. Quiero que se confíe tanto que cometa un error y admita algo o presente más documentos falsos. Cuanto más grande sea la mentira, más dura será la caída. Necesitamos saber cómo lo hizo. ¿Falsificó tu firma? ¿Usó un doble? ¿Pagó al juez de paz? Pasamos las siguientes 2 semanas en modo sigiloso. Yo seguí yendo a mi estudio, trabajando, pero por dentro era un volcán de hielo. Tuve que pedir un préstamo personal a un amigo de confianza para tener efectivo, porque, efectivamente, 2 días después, mis cuentas principales fueron congeladas por orden judicial precautoria. Valeria había jugado fuerte. Me había cortado el flujo de sangre. Mientras tanto, contratamos a un investigador privado, un ex policía llamado Bermúdez, para que investigara la vida actual de Valeria. Los informes que llegaron eran patéticos y reveladores. Valeria estaba ahogada en deudas. Debía 3 meses de alquiler de su apartamento pretencioso, tenía las tarjetas de crédito reventadas y, lo más interesante, tenía una pareja, un tipo llamado Néstor, un emprendedor con antecedentes por estafas menores con venta de coches usados. La teoría de Lozano era clara, Néstor y Valeria habían urdido el plan. Probablemente Néstor conocía a alguien en ese registro civil de pueblo pequeño o sabían cómo fabricar el acta para que pasara los filtros iniciales del juzgado de familia. Habían apostado a que yo, para evitar el escándalo y recuperar mis cuentas, negociaría un acuerdo rápido. Dame $100,000 y te dejo en paz. Era un secuestro extorsivo, pero usando el sistema legal como arma.
Llegó el día de la primera audiencia. Era una vista preliminar obligatoria para intentar una conciliación. Me puse mi mejor traje, uno gris oscuro que usaba para declarar en juicios internacionales. Me miré al espejo. No veía a una víctima, veía a un hombre a punto de demoler un edificio con cimientos podridos. El juzgado de familia era un lugar deprimente, lleno de gente triste y abogados apresurados. Valeria estaba allí, sentada en un banco de madera, junto a su abogada, una mujer con cara de bulldog y un traje barato de poliéster brillante. Cuando Valeria me vio, su actuación fue digna de un Oscar. Se levantó, se puso la mano en el pecho y puso cara de mujer sufrida pero digna. «Hola, Fabián», dijo, con esa voz suave que solía usar para pedirme que le comprara cosas. «Lamento que hayamos llegado a esto. Solo quiero lo que es justo, lo que construimos juntos». La miré, realmente la miré. Vi las líneas de amargura alrededor de su boca, el maquillaje intentando tapar el estrés de las deudas. Hace 10 años, la había amado, o creía amarla. Ahora, solo sentía la frialdad de un entomólogo mirando un insecto que intenta picar a través de un cristal blindado. «No hay nada que hablar aquí, Valeria», dije, sin detenerme. Entré a la sala con Lozano. Dentro, la jueza, una mujer mayor con gafas colgando de una cadena, revisaba el expediente con aburrimiento. «Bien, estamos aquí para la audiencia preliminar del divorcio de contra M. ¿Hay posibilidad de acuerdo?». La abogada de Valeria tomó la palabra inmediatamente. «Señoría, mi clienta está dispuesta a ser flexible. Entendemos que el señor Fabián es un hombre ocupado. Solo pedimos el reconocimiento de la sociedad conyugal y una división equitativa de los activos generados en los últimos 5 años. Mi clienta ha sufrido mucho abandono emocional y...». Lozano levantó la mano, interrumpiendo el discurso con una elegancia letal. «Señoría, antes de discutir porcentajes o emociones, tenemos una cuestión previa de orden público que resolver. Una cuestión de existencia». La jueza levantó la vista. «¿A qué se refiere, doctor?». «Mi cliente niega la existencia misma del vínculo matrimonial. Sostiene que nunca se casó con la señora Valeria, que el acta presentada es fraudulenta y que todo este proceso es una estafa procesal». La abogada de Valeria soltó una risa escandalizada. Valeria abrió los ojos como platos, fingiendo indignación suprema. «Eso es ridículo», gritó Valeria. «Tenemos fotos. Estuvimos allí. ¿Cómo puede ser tan cínico, Fabián, negar nuestro amor, negar nuestro día especial?» «¿Fotos?», preguntó Lozano. «Sería excelente ver esas fotos de la boda, señora Valeria, porque en el expediente solo adjuntó el acta». Valeria titubeó un microsegundo. Las perdí en una mudanza, pero tengo el acta. Es un documento oficial». La jueza miró a Lozano. «Doctor, el acta tiene sellos y firmas. Es un instrumento público. Se presume válido salvo prueba en contrario muy robusta. Si su cliente está intentando evadir sus responsabilidades negando la realidad». «No negamos la realidad, señoría. La afirmamos con datos», dijo Lozano, sacando una carpeta gruesa de su maletín. «El acta dice que el matrimonio se celebró el 14 de marzo de hace 5 años en el Registro Civil de San Clemente del Mar, a las 11:30 de la mañana, firmada por el juez de paz Alfonso Rivas». «Así es», dijo la abogada de Valeria. «Bien, aquí presento ante su señoría prueba documental certificada por notario y apostillada». Lozano empezó a sacar papeles. 1. Registro migratorio de Fabián Andrés del día 10 de marzo de ese año. Mi cliente salió del país rumbo a Chile. Regresó el 30 de marzo. Aquí está el informe de migraciones. Es físicamente imposible que estuviera en San Clemente el día 14. La cara de Valeria perdió un tono de color. Su abogada frunció el ceño y agarró el papel que Lozano le deslizaba. 2. Continuó Lozano, implacable, informe geotécnico firmado y fechado por mi cliente y 3 ingenieros del gobierno chileno, realizado en el desierto de Atacama el día 14 de marzo a las 11 de la mañana, media hora antes de la supuesta boda. 3. Y aquí Lozano sonrió. Hemos solicitado un informe al Registro Civil Central. El juez de paz Alfonso Rivas, cuya firma aparece en este acta, falleció 6 meses antes de la fecha de esta supuesta boda. Adjunto certificado de defunción. Quien firmó esto, señoría, firmó en nombre de un muerto. El silencio en la sala se volvió absoluto, pesado, asfixiante. La jueza tomó el certificado de defunción. Sus ojos se movieron rápido. Luego, lentamente, levantó la mirada hacia Valeria y su abogada. La mirada de aburrimiento había desaparecido, reemplazada por la furia fría de un magistrado que se da cuenta de que están intentando usar su corte para cometer un delito. «Doctora», dijo la jueza a la abogada de Valeria, «¿tiene alguna explicación para esto?». La abogada de Valeria estaba pálida. Miró a su clienta con horror. Claramente, Valeria no le había dicho toda la verdad a su propia abogada. Mi clienta me aseguró que los documentos eran legítimos. Balbuceó. Valeria, acorralada, intentó una última jugada desesperada. Se echó a llorar. «Él debió falsificar eso», me señaló con un dedo tembloroso. «Él tiene poder. Él puede hackear los sistemas. Yo sé que nos casamos. Quizás me engañó con un juez falso, pero yo creía que era real. Soy una víctima». Yo me mantuve en silencio,
estoico, tal como habíamos acordado. No dije ni una palabra. Mi silencio era el muro contra el que ella se estrellaba. La jueza golpeó el estrado con su bolígrafo. Suficiente. Esto es gravísimo. Voy a suspender esta audiencia inmediatamente. Voy a remitir todo este expediente a la Fiscalía Penal de turno para que investigue la posible comisión de delitos de falsedad documental, estafa procesal y perjurio. Y levanto el embargo de las cuentas del señor Fabián con efecto inmediato. Señoría, pero, intentó decir Valeria. Silencio, tronó la jueza. Le aconsejo que se busque un abogado penalista, señora, porque si lo que dice este informe es cierto, usted va a tener problemas mucho mayores que un divorcio. Salimos del juzgado. Valeria intentó acercarse a mí en el pasillo. Sus ojos ya no tenían lágrimas falsas, tenían pánico puro. Fabián, espera, podemos arreglar esto. Néstor me obligó, él consiguió los papeles, yo no quería. Me detuve, la miré desde mi altura, ajusté el nudo de mi corbata. No hables conmigo, Valeria, habla con la policía cuando vengan a buscarte. Has trazado mal tus límites, y acabas de invadir territorio hostil. Me di la vuelta y me fui. Lozano caminaba a mi lado, silbando bajito. Eso fue quirúrgico, dijo, pero esto no había terminado. La maquinaria legal es lenta, pero cuando se le da el combustible correcto, es aplastante. Y yo tenía todo el combustible. No solo me defendí, ataqué. La salida del juzgado aquella mañana no marcó el final del conflicto, sino el inicio de una cacería sistemática y despiadada. Mientras dejábamos a Valeria atrás en el pasillo de los tribunales, probablemente hiperventilando en un baño sucio o intentando frenéticamente contactar a su cómplice con manos temblorosas, el doctor Lozano y yo caminamos hacia el estacionamiento subterráneo. El aire de la calle, cargado de smog y ruido urbano, nunca me había parecido tan limpio, tan oxigenado. Me sentía físicamente ligero, como si me hubiera quitado de encima una mochila táctica llena de piedras de granito, pero mi mente, esa máquina analítica que nunca descansa, no dejaba de procesar datos, calcular variables y proyectar escenarios futuros. Habíamos ganado la escaramuza táctica en la audiencia preliminar, sí, habíamos detenido el sangrado financiero, pero la guerra estratégica consistía en asegurarnos de que esta amenaza fuera neutralizada permanentemente, reducida a cenizas para que nunca pudiera volver a germinar. No bastaba con demostrar ante un juez que no estábamos casados, tenía que entender la arquitectura completa de la mentira, desmantelar los cimientos de su fraude y asegurarme de que no quedara ni un solo ladrillo sobre el que pudieran volver a construir una acusación. ¿Y ahora qué, Ricardo?, pregunté, rompiendo el silencio mientras él desbloqueaba su sedán alemán blindado. El sonido del cierre centralizado resonó como el cerrojo de una celda. ¿Esperamos? Ahora no esperamos nada, Fabián. Ahora cazamos, respondió Lozano, guardando su maletín de cuero en el asiento trasero y ajustándose las gafas de sol con un movimiento preciso. La jueza estaba furiosa, y una jueza furiosa es nuestra mejor aliada. Esa orden de remitir el caso a la Fiscalía Penal de turno ya está viajando por el sistema digital del Poder Judicial. En cuestión de horas, probablemente antes del anochecer, habrá un fiscal asignado y una orden de allanamiento firmada. Si Valeria y su novio, ese tal Néstor del que me hablaste, son tan estúpidos como parecen, tendrán las pruebas físicas del fraude guardadas en su casa como trofeos. Pero si son un poco listos, o si tienen instinto de supervivencia, intentarán destruirlas ahora mismo. Trituradoras, fuego, ácido. ¿Deberíamos enviar al investigador para asegurarnos?, sugerí, pensando en términos de vigilancia satelital y control de territorio. Bermúdez ya está estacionado frente al edificio de ella desde hace una hora. No va a perderlos de vista ni un segundo. Tiene instrucciones precisas. Si ve que sacan cajas, computadoras o bolsas de basura sospechosas, llamará a la policía inmediatamente alegando flagrancia o movimientos sospechosos. No van a escapar. Esa tarde, volví a mi estudio en casa, pero me resultó imposible concentrarme en los mapas de elevación de la Patagonia que tenía pendientes. Mi mente estaba trazando un nuevo tipo de cartografía, la red criminal invisible que había intentado atraparme. Me senté frente a mis 3 monitores de alta resolución y, en lugar de abrir el software de topografía, empecé a revisar obsesivamente mis propios sistemas de seguridad digital. Si habían sido capaces de falsificar un acta de matrimonio con tal nivel de detalle, con sellos, firmas y folios que parecían auténticos, ¿qué más tenían? ¿Hasta dónde llegaba su acceso? ¿Habían intentado hackear mis cuentas bancarias personales o los servidores de la empresa? ¿Tenían copias de mis documentos de identidad, de mis firmas digitales? Pasé las siguientes 4 horas realizando una auditoría forense de mi propia vida digital. Cambié todas mis contraseñas por claves alfanuméricas de 20 caracteres generadas aleatoriamente, activé la autenticación de 3 factores en cada servidor, banco y correo electrónico, y revisé los registros de acceso, logs, de los últimos 6 meses buscando cualquier IP desconocida o intento de intrusión desde ubicaciones extrañas. Todo parecía limpio digitalmente, blindado, lo que confirmaba mi teoría inicial y la de Lozano. El ataque había sido puramente analógico, burocrático, de la vieja escuela. Habían explotado la confianza ciega del sistema judicial en el papel sellado y la tinta, un vector de ataque que yo, en mi burbuja tecnológica, había subestimado. A las 7:15 de la tarde, cuando el sol ya caía y las sombras se alargaban en mi jardín, mi teléfono vibró sobre el
escritorio. Era Bermúdez, el investigador privado. Su voz sonaba tensa, excitada, mezclada con el ruido de estática de una radio policial de fondo. Señor Fabián, empieza el espectáculo, dijo con su voz ronca de fumador. La policía acaba de llegar al complejo de apartamentos de la señorita Valeria. Veo 3 patrullas, una camioneta sin rotular de la división de fraudes complejos y un equipo táctico ligero. Están subiendo ahora mismo. El portero les ha abierto. Sentí una satisfacción fría, casi clínica, recorrer mi columna vertebral. No era alegría, no era euforia, era la sensación profunda y tranquilizadora de ver cómo una ecuación matemática compleja se resuelve correctamente, cómo los números cuadran y el resultado es 0. ¿Está Néstor ahí?, pregunté, necesitando confirmar las coordenadas de todos los objetivos. Llegó hace 20 minutos en un taxi, corriendo. Parecía muy nervioso, sudaba. Llevaba una maleta deportiva grande y vacía colgada del hombro. Creo que su plan era limpiar el lugar de pruebas, pero llegó demasiado tarde. La caballería ya le estaba pisando los talones. La noticia del allanamiento salió en los portales locales de sucesos al día siguiente a primera hora, aunque sin nombres completos todavía para proteger el secreto de sumario. Desbaratan banda de estafadores procesales en zona norte, falsificaban matrimonios para extorsionar a empresarios. Al parecer, la policía encontró mucho más que una acta falsa en ese apartamento de alquiler. Encontraron una fábrica de mentiras. Encontraron sellos de goma robados de varios juzgados de paz de la provincia, papel timbrado oficial de décadas pasadas que ya no se fabricaba, tintas envejecidas artificialmente y, lo más incriminatorio, una computadora portátil abierta sobre la mesa del comedor con borradores de demandas de divorcio y filiación contra otros 2 empresarios de la ciudad. Valeria y Néstor no solo me habían atacado a mí como un caso aislado, estaban intentando industrializar el fraude matrimonial. Yo solo había sido la ballena blanca, el pez más gordo y difícil que intentaron pescar, y el que finalmente les rompió la red. 2 días después de la redada, el doctor Lozano me llamó para que me presentara en la Fiscalía Central. Teníamos que ratificar la denuncia penal, aportar nuestra evidencia documental y constituirnos formalmente como querellantes para impulsar el proceso. Al llegar, el ambiente en el edificio judicial era frenético, una colmena de actividad. El fiscal asignado al caso, un hombre joven pero con ojeras profundas y mangas de camisa arremangadas, nos recibió en su despacho atiborrado de expedientes con una mezcla de admiración profesional y cansancio. Señor Fabián, pase, por favor. Su abogado nos facilitó mucho el trabajo inicial con ese informe de migraciones y la geolocalización, dijo el fiscal, dándome la mano con firmeza. Tenemos a la señora Valeria y al señor Néstor detenidos preventivamente en la alcaidía. El juez de garantías denegó la excarcelación esta mañana por riesgo de fuga inminente y entorpecimiento probatorio. Intentaron borrar los discos duros cuando entró la policía, pero nuestros peritos recuperaron todo. ¿Qué encontraron exactamente, fiscal?, pregunté, necesitando conocer la magnitud del mapa del delito. Un tesoro de criminalidad. En la computadora del señor Néstor había plantillas de diseño gráfico profesional para falsificar actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio y hasta títulos de propiedad. Pero lo más grave, lo que eleva esto a una asociación ilícita, es que tenían un contacto interno, un topo. ¿En el registro civil? Aventuré. Exacto. Un empleado administrativo de bajo nivel, un tipo gris con problemas graves de juego y deudas, al que le pagaban una mensualidad para que insertara los datos falsos en el sistema informático antiguo del registro, ese que todavía no está digitalizado al 100% y cruzado con el RENAPER. Por eso, cuando su abogado pidió el informe inicial de dominio, el acta aparecía como existente en el índice físico, aunque el juez firmante estuviera muerto hacía años. Habían creado un fantasma jurídico, un documento que existía y no existía a la vez. La magnitud y sofisticación del engaño me dio vértigo. No era solo un papel impreso en una impresora láser casera, habían corrompido la base de datos pública, la memoria del Estado. Si yo no hubiera tenido la coartada perfecta e irrefutable del viaje a Chile y el informe geotécnico firmado por ingenieros internacionales, si hubiera sido un tipo normal que estaba en su casa viendo la televisión ese día hace 5 años sin testigos, habría sido mi palabra contra un registro oficial adulterado desde dentro. Podría haber perdido mi casa, podría haber perdido la mitad de mi patrimonio. La fragilidad de mi seguridad me golpeó con fuerza. Los meses siguientes fueron un proceso lento, tedioso y burocrático de demolición controlada. Mientras la instrucción penal avanzaba, Valeria, desde la prisión preventiva en la cárcel de mujeres de la periferia, intentó contactarme varias veces. Me envió cartas manuscritas en papel de cuaderno barato, llenas de una caligrafía temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas. En las primeras cartas, el tono era agresivo, desesperado, me insultaba, me culpaba de su desgracia, me decía que yo era un monstruo sin corazón, un robot insensible por dejarla pudrirse ahí con criminales reales. Luego, cuando se dio cuenta de que la ira no funcionaba, el tono cambió radicalmente a la súplica patética. Fabián, por favor, te lo suplico, retira los cargos. Habla con el fiscal. Néstor me obligó a hacerlo. Me pegaba, me amenazaba. Yo tenía miedo por mi vida. Te amo, siempre te amé, nunca dejé de pensar en ti.
Todo esto fue idea de él. Solo quería llamar tu atención porque te extrañaba y no sabía cómo acercarme a un hombre tan exitoso como tú. Leí esas cartas en la soledad de mi cocina, con la misma emoción con la que leo un informe técnico de erosión de suelos o una tabla de mareas. Ninguna. Eran datos irrelevantes, ruido en la señal, intentos de manipulación de baja calidad. Se las entregué a Lozano sin abrirlas completamente, en bolsas de evidencia, para que las agregara al expediente como prueba de acoso, manipulación y reconocimiento implícito de culpa. No sentía odio hacia ella. El odio requiere una inversión emocional que no estaba dispuesto a hacer. Sentía asco, un asco profundo y visceral por la facilidad con la que alguien puede intentar destruir una vida construida con años de esfuerzo solo por codicia y pereza. Tomé un cuchillo de cocina para cortar una manzana mientras pensaba en ello. La hoja afilada atravesó la fruta con limpieza. Así debía ser mi respuesta, limpia, afilada, definitiva, sin bordes irregulares. El juicio oral y público llegó 1 año y 2 meses después. Yo estaba listo. Había seguido trabajando, facturando, viajando y viviendo mi vida, pero siempre con un ojo en el espejo retrovisor, monitoreando el proceso. El día del juicio, me presenté con el mismo traje gris oscuro, impecable. Quería proyectar la imagen de la inmutabilidad, de la solidez. Yo era la roca geológica, ellos eran el agua turbia que se estrellaba inútilmente contra mí. Valeria estaba irreconocible cuando la trajeron a la sala esposada. Había perdido todo su brillo artificial de coach de abundancia. Tenía el pelo opaco, con raíces oscuras de meses sin teñir, la piel pálida y cetrina de quien no ve el sol directo, y había perdido mucho peso. Néstor, por su parte, había decidido salvar su propio pellejo. Su abogado defensor había negociado astutamente una reducción de pena a cambio de confesar todo, arrepentido colaborador, y señalar a Valeria como la autora intelectual y la mente maestra detrás del plan específico contra mí, alegando que ella tenía la obsesión personal y el conocimiento de mis bienes. Verlos destrozarse mutuamente en el estrado fue un espectáculo lamentable y fascinante a la vez. Néstor testificó con frialdad, sin mirar a su exnovia. Ella estaba obsesionada, dijo Néstor al micrófono, con voz monótona. Pasaba noches enteras revisando las redes sociales del señor Fabián, calculando el valor de mercado de su casa con Google Earth, buscando planos catastrales en registros públicos. Decía que él le debía esa vida de lujo. Decía que él le había robado los mejores años de su juventud y que ahora le iba a cobrar con intereses compuestos. Ella consiguió el contacto corrupto en el registro civil a través de un primo lejano. Ella pagó el soborno en efectivo con el dinero que sacó de vender su propio coche. Cuando le tocó el turno a Valeria para declarar, intentó llorar. Intentó usar sus viejas dotes de aspirante a actriz. Pero el fiscal fue implacable, un perro de presa que no soltó el cuello. Proyectó en la pantalla gigante de la sala las fotos de su Instagram, esas donde presumía de una vida de lujos, viajes y manifestaciones al universo mientras falsificaba documentos públicos en la sombra. Mostró los mensajes de WhatsApp recuperados del celular de Néstor por los peritos informáticos, donde ella escribía cosas frías y calculadoras como: el idiota de Fabián no se va a dar cuenta, vive en su mundo de mapas y números, es un ratón de biblioteca con dinero, pagará rápido para que no lo molesten y seguir en su cueva. Esa frase resonó en la sala con un eco metálico. Ratón de biblioteca. El fiscal me miró brevemente, asintió, y luego se giró hacia el jurado y los jueces del tribunal. El señor Fabián no es un ratón, señores jueces. Es un cartógrafo. Es un hombre que dedica su vida a la precisión, a la verdad verificable y a los límites exactos. Y la acusada cometió el error fatal de subestimar a su víctima basándose en prejuicios. Creyó que el miedo al escándalo lo paralizaría, pero en su lugar, encontró la meticulosidad implacable de un experto que no deja cabos sueltos ni coordenadas al azar. La sentencia fue unánime, rápida y severa. El tribunal quería dar un ejemplo contundente para disuadir este tipo de industria del juicio falso que empezaba a proliferar. Valeria Sofía M. fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional temprana, por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, estafa procesal en grado de tentativa, asociación ilícita y extorsión. Néstor, gracias a su colaboración, recibió una pena de 4 años. El empleado del registro civil, el Topo, recibió 5 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. Cuando el secretario leyó la sentencia, Valeria no gritó, no lloró, no hizo una escena. Se quedó quieta, petrificada, mirando al vacío, como si finalmente hubiera entendido que su manifestación de abundancia se había convertido en una manifestación de barrotes de acero, cemento y años perdidos. Antes de que los guardias del servicio penitenciario la esposaran para llevársela, giró la cabeza lentamente y me miró a los ojos. Esperaba ver odio, furia, promesas de venganza, pero solo vi un vacío inmenso, un abismo de arrepentimiento tardío. Había apostado todo, absolutamente todo,
a una mentira, y la realidad le había pasado la factura final con intereses punitorios. Salí del tribunal y el sol de la tarde me golpeó en la cara con fuerza. El ruido de la ciudad me pareció música. Lozano me palmeó la espalda con satisfacción. Se acabó, Fabián. Misión cumplida. Ahora eres oficialmente un hombre soltero, de nuevo, aunque, técnicamente, nunca dejaste de serlo. La nulidad del acta es retroactiva. Gracias, Ricardo. De verdad. Envíame la factura final mañana mismo. No quiero descuentos de amigos. La excelencia se paga, y tú me has devuelto mi vida. Esa noche, en mi casa, hice algo que no había hecho en meses, quizás en años. Fui a mi cava, saqué una botella de vino tinto de gran reserva, la misma marca y cosecha específica que Valeria había pedido caprichosamente en nuestra primera cita hace una década, cuando yo era un estudiante pobre que contaba las monedas y ella fingía amarme mientras miraba el menú de precios. La descorché, dejé que respirara, me serví una copa y me senté en mi sillón de lectura en el estudio. Encendí el ordenador, abrí la carpeta digital titulada Caso Valeria, Evidencia. La miré por un momento. Contenía gigabytes de dolor, mentiras y toxicidad. Hice clic derecho. Seleccioné eliminar. Luego fui a la papelera de reciclaje y le di a vaciar de forma segura. Vi la barra de progreso avanzar hasta desaparecer. Luego, abrí mi proyecto de mapeo actual. El mapa de la Patagonia Sur. Las líneas de nivel, los cursos de los ríos, las fronteras internacionales. Todo estaba en su lugar. Todo era real, medible, verificable. Había recuperado mi territorio. Había defendido mis fronteras de una invasión hostil. Y en el proceso, había aprendido una lección valiosa que ningún mapa topográfico te enseña en la universidad. Los límites más importantes y sagrados no son los que están trazados en la tierra con hitos de piedra, sino los que uno pone a las personas tóxicas que intentan invadir y colonizar tu vida. Miré el cuchillo de abrir cartas, una pieza de acero damasquino, que estaba sobre mi escritorio, el mismo que usé para abrir aquella demanda fatídica hacía lo que parecía una eternidad. Lo tomé, sentí su peso y su filo, y lo guardé en el cajón profundo del escritorio, cerrándolo con llave. Ya no había amenazas inminentes, solo silencio, orden y la tranquilidad absoluta de saber que mi realidad me pertenecía solo a mí y que nadie podía falsificarla. A la mañana siguiente, mi madre me llamó temprano, con la voz temblorosa de preocupación porque había visto las noticias en el periódico local. Hijo, ¿estás bien? ¿Es verdad todo eso? ¿Por qué no nos dijiste nada antes? Estábamos aterrados. Estoy bien, mamá, tranquila, le respondí con una calma zen, tomando mi café. Solo estaba corrigiendo un error de coordenadas en el mapa de mi vida. Ya está solucionado y archivado. No volverá a pasar. La vida siguió su curso. Mis inversiones se descongelaron y crecieron. Viajé a lugares remotos de los Andes y el Amazonas para medir montañas y valles olvidados. Y nunca, jamás, volví a escuchar el nombre de Valeria, excepto como una nota a pie de página anónima en los manuales de Derecho Penal de la universidad sobre cómo no se debe intentar estafar a alguien que vive de los detalles y la precisión. Ella quiso robarme el futuro y mi patrimonio, pero terminó regalándome la certeza absoluta de que soy inquebrantable. Y ese es un activo intangible que no se puede dividir, embargar ni liquidar en ningún divorcio, real o imaginario.